Desde el otro país, regresamos a este hermoso viaje con Ricardo Arriola Fara, gestor, asesor, administrador y fundamentalmente un gran creador y un gran proyecto del Paraguay, de ese otro país que estamos viendo ahora a través de los ojos de él. Ricardo, volviendo y retomando, ¿qué son las industrias creativas? Son todos los sectores que tienen como base fundamental el contenido de propiedad intelectual, para frasear algún concepto. Pero básicamente son aquellos sectores que tienen como materia prima las ideas, el talento de las personas. Y el talento de las personas, al ser la materia prima, ¿de qué se trata la industria? Yo creo que es un tema importante, ¿verdad? Porque probablemente cuando decimos industrias creativas, hay algunas personas que dicen en Paraguay no hay industria. Porque no hay producción en masa. Pero el concepto industrial no es simplemente la producción en masa, sino que es el proceso de transformación de una materia prima en un producto o en un servicio final a través de un proceso técnico y especializado. Y estos sectores son así. Bueno, las ideas son las materias primas. Se implementa una técnica específica y especializada que luego deriva eso en un producto, en un servicio final. Estamos hablando, por ejemplo, de que el producto final puede ser, por ejemplo, una película, puede ser un libro, puede ser una obra de teatro, puede ser un software, puede ser un videojuego, puede ser una colección de diseño de moda, puede ser una exposición de artes visuales, pueden ser todos estos sectores que han iniciado su proceso a partir de la inspiración, del talento y de la creatividad de las personas. Entonces, estamos hablando del proceso de cómo se crea, más allá de que sea o no en masa. Entonces, para poder congeniar un poco eso con lo que estamos viviendo en el Paraguay y cómo podemos adaptar también el concepto a nuestra realidad. Porque no tiene que ver solamente con la masividad, sino que tiene que ver con la forma de producción. Entonces, básicamente las industrias creativas son estas, las que tienen esta forma de producir las ideas transformadas en un producto, en un servicio final. Bueno, justamente aquí nos está acompañando nuestro director y la familia de él son artistas en lo que tiene que ver la joyería, en Paraguay concretamente en Luque. La orfebrería también forma parte. Absolutamente, ¿verdad? Absolutamente, porque además de los valores, digamos, económicos, es decir, por supuesto que para producir, por ejemplo, joyería se necesitan unas materias primas físicas, pero fundamentalmente se necesita el talento y la creatividad del orfebre. Se necesita esa inspiración o ese valor cultural que se le agrega a la producción. Y ahí es donde, lo dice la UNESCO, estos productos y servicios tienen un doble valor. El valor económico, es decir, cuánto te costó la materia prima, cuál fue el valor agregado que se le incluyó, y entonces eso te da, además de los costos, también el valor económico. Pero además tiene un valor cultural. Entonces, ¿por qué? Porque por supuesto que hay toda una técnica, hay una tradición, hay algo que viene de antaño, hay algo que viene también de la propia creación del artista. Por lo tanto, tiene un doble valor, el valor económico y el valor cultural. Y creo que es importante también que las personas que crean, las personas que trabajan en el ámbito artístico y cultural, deben tener la capacidad de ver a su obra desde todos los puntos de vista, desde este doble valor. Velo desde el punto de vista de su valor cultural, pero velo también desde el punto de vista de su valor económico, para que pueda valorizarse completamente la obra, para que pueda ser también una manera de sustento y que pueda ser también como un valor económico que circula en el mercado. Porque si solamente pensamos desde una perspectiva, creo que no se la está viendo a la obra desde todas sus dimensiones, y creo que eso puede ser grave, ¿verdad? Porque me parece que si es que tenemos la posibilidad de la creación, que es también probablemente un privilegio, ¿verdad? De que las personas puedan crear, qué sé yo, un contenido audiovisual. Se requiere de mucho, probablemente no todas las personas puedan acceder, por ejemplo, hoy a una cámara, Claro. a un celular. Claro.
Y entonces, ¿cómo hacemos para que quienes pueden crear lo hagan, y cuando lo hagan que vean a su obra desde todas las dimensiones? Y para eso es importante, no simplemente, esta responsabilidad no está solamente en quienes crean, sino que está fundamentalmente también en las instituciones, en la política pública, en que hayan políticas culturales que lo entiendan, pero que haya también políticas industriales que lo incluyan. Que desde el Ministerio de Industria y Comercio se pueda comprender que este es un sector importante, que este es un sector que merece también acceder a los derechos y a los beneficios que tienen otras industrias. Que este es un sector importante también para incluir dentro de los sectores priorizados, por ejemplo, por la Agencia Financiera de Desarrollo. Que se pueda comprender, por ejemplo, que la Subsecretaría de Estado de Tributación pueda diversificar las maneras en las que las personas pueden inscribirse al RUC. De que pueda comprenderse también de que las binacionales son motores importantes para este sector en nuestro país. De que se pueda comprender también desde otras perspectivas de la política pública y no solamente desde un punto de vista que tradicionalmente se ha visto a este sector, por ejemplo, la Secretaría Nacional de Cultura, que está perfecto. Pero debe trabajarse interinstitucionalmente para poder comprender y para poder valorar, porque el país debe comprender esto, no solamente quienes crean. Y además, me parece fundamental esto que decís, porque casi nunca realmente pensamos, nunca somos conscientes de esa relación tan cercana entre el arte, la cultura, la economía, los mercados, las finanzas. Y también hay algo importante, Ricardo, que yo creo que vos lo señalaste anteriormente, y es la necesidad de salida. El Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿verdad?, también con ese proyecto de la Secretaría Técnica de Planificación y un proyecto país, tiene que ser consciente de la necesidad de expandir nuestros mercados, así como lo está haciendo el Paraguay bien con la carne o con otros productos, también con algo que, como vos señalaste, tiene esa doble función, el valor simbólico y el valor económico, la cultura, el arte, ¿verdad? Totalmente, y creo que el país va a poder tener mayor acceso a mercados tradicionales de la carne, de la soja y de todos los productos probablemente más tradicionales de nuestra economía, si es que podemos tener una mejor imagen país. Y una mejor imagen país no es simplemente hacer probablemente una gran campaña de comunicación, sino que es también mostrar al Paraguay desde lo bueno que tiene el país. Si vemos nosotros los portales de noticias de los últimos años a nivel internacional y ponemos Paraguay, nos van a aparecer muchas malas noticias y nos van a aparecer las buenas noticias que vamos a leer son del éxito del arte, del éxito de la cultura, de que una película ganó un premio internacional, de que una banda de música paraguaya llenó un estadio, por ejemplo en México, de que giró una banda paraguaya en Europa, de que el videojuego paraguayo ya está disponible en PlayStation. Los Grammy de Berta Rojas. De que Berta Rojas ganó los primeros Grammys de la historia del Paraguay. Sí, o sea, entonces, lo bueno que está ocurriendo en el Paraguay tiene que ver con el arte, la cultura y la creatividad. Entonces, no es simplemente, digamos, una necesidad, sino que es una obligación por compromisos que tenemos como sociedad a partir de la Constitución Nacional, los tratados internacionales. Esto es una obligación que se tiene desde la política pública, pero también desde el sector privado. Se tiene que comprender, por ejemplo, el sistema financiero tiene que, para abarcar a más mercados, porque claramente ahí lo que prima es la rentabilidad. Pero bueno, si no comprendemos la dinámica de estos mercados, ¿cómo vas a tener más rentabilidad? Comprendan el sector de las industrias creativas, ayúdennos a tener como una medición mucho más exacta para que puedan ustedes evaluar la posibilidad de, por ejemplo, lanzar productos financieros para este mercado, porque es totalmente diferente cómo funciona en la dinámica del mercado. Por ejemplo, una agencia de publicidad de una productora audiovisual, de una editorial, que una empresa exportadora de carne. O sea, es diferente y hay productos adaptados a las empresas tradicionales. Claro que puede haber también productos adaptados a este sector y hay mercado y hay posibilidades en el Paraguay. Entonces, esa es una necesidad absoluta y por eso digo yo que lo tenemos que comprender como país, desde la política pública fundamentalmente, pero por supuesto que también desde el sector privado. Claro, y yo creo que también en ese sentido es importante ver nuestro país en la región,
¿verdad? Porque realmente el Tratado de Asunción, el Tratado de Mercosur, que lleva realmente el nombre del Tratado de Asunción, ese Mercosur coincide geográficamente mucho, ¿verdad? Con todo el modelo jesuítico de su estructura geográfica, ¿verdad? Entonces, yo creo que esta región a la cual nosotros pertenecemos también es un gran mercado, porque culturalmente compartimos muchísimas cosas, desde pueblos originarios hasta música, ¿verdad? Gastronomía, elementos que hacen que no solamente la identidad nos una, sino que fundamentalmente también es un mercado donde se mueve mucho toda la cadena de valor necesaria para que, digamos, podamos enriquecernos. Así es, Paraguay y quienes crean en Paraguay, quienes están creando en Paraguay, mira sí, ¿verdad? el ¿Qué juego de palabras? Sí, es cierto. Deben pensar en el público global cuando crean. Creo que esa es la clave, porque en Paraguay tenemos las condiciones para hacerlo. El mundo está adaptado para que desde Paraguay podamos crear y eso, difundirlo a nivel mundial. Pensar en cómo desde Paraguay vamos a difundir nuestra cultura, nuestra identidad, cómo vamos a difundirnos como sociedad. Y eso, creo yo, se va a vehiculizar mucho más efectivamente a través del arte y la cultura. Y es necesario pensar en el público global para que podamos generar un impacto mucho más grande en cuanto al mercado, pero también en cuanto al objetivo mismo de la creación, que es la interpelación a un público, ¿verdad? Entonces, ¿qué mejor manera que crear algo para un público global, para un público que escape solamente de nuestra, digamos, individualidad como país, digo? Que pensemos de cómo crear probablemente una película que se pueda ver en toda la región. ¿Cómo creamos una película que incorpore a otros países? Las coproducciones, bueno, poner el camino es ese. Probablemente para una banda de música sea girar por nuevos mercados, por nuevos espacios. Está ocurriendo y yo creo que esa es la manera de hacerlo, ¿verdad? Tipo pensar desde acá para el mundo. Y ahí nuevamente, vos mencionabas hace rato el Ministerio de Relaciones Exteriores, es clave. Ahí no todas las embajadas, pero la mayoría tiene agregados y agregadas culturales. Bueno, creo que el rol fundamental, más allá de estar en eventos, que es muy importante estar en los eventos presentes, pero más allá de eso, es importante que podamos abrir esos mercados para el Paraguay. Abrir, por ejemplo, de que la Embajada de México podamos tener presencia en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara, o en el Festival de la Feria del Libro de Guadalajara también, que es muy importante. Bueno, ¿cómo hacemos para no solamente que Paraguay esté presente en esos festivales que probablemente se esté haciendo, sino que también cómo hacer para que los libros nacionales puedan circular en el mercado mexicano? Imagínate qué mercado importante para nuestra literatura. Entonces, digo yo, es un rol mucho más activo y más de prospección de mercado que hay que lograr desde ahí. Y yo creo que hay unos pasos muy importantes que se están dando ahora, por ejemplo, con Rediex, que habilitó una mesa específica de industria creativa y servicios. Entonces hay que ampliar, hay que llenarle de contenido de eso, y para eso es importante que el sector esté organizado. Es importante que el sector esté organizado, que el sector entienda que nadie va a venir a tocarte la puerta a regalarte absolutamente nada, sino que tenés que organizarte con tus pares, que tenemos que olvidar las individualidades y las diferencias para ponernos como meta las coincidencias. ¿De quién estaré parafraseando esto? Probablemente de la maestra que tengo enfrente. Así que eso es muy importante. Así que... Y la formación es importante, Ricardo. Clave. Porque el mundo está requiriendo cada vez mano de obra mucho más especializada, mucho más técnica. En Paraguay tenemos habilidades muy buenas, tenemos también muchas historias para contar. El mundo no conoce al Paraguay. El mundo no conoce, nosotros no conocemos nuestras historias. ¿Cómo vamos a conocer si es que no tenemos el talento desarrollado técnicamente para eso, ¿verdad? Entonces, tiene que haber más camarógrafos, tiene que haber más mujeres directoras de fotografía, tiene que haber más personas que creen literatura, tiene que haber más personas que puedan tener el acceso para eso. Y ahí el rol claramente es compartido entre las universidades privadas, los centros de formación técnica, las universidades públicas, fundamentalmente las escuelas también, y, ¿por qué no?, por supuesto también el SNPP y SINAFOCAL, ¿verdad?
Bueno, mira, Ricardo, realmente el tiempo siempre es corto contigo, ¿verdad? Creo que la vida es corta, ¿verdad? Para vos, pero quiero, antes que te vayas, que dejes un mensaje a toda la gente que nos está viendo, a los hombres, las mujeres. Yo ya no me refiero solamente a los jóvenes, sino a todos, los que realmente, utilizando también tus palabras, los que crean y creen. Un mensaje de tu parte para todo el que está desarrollando esto. En Paraguay ya están ocurriendo buenas cosas. En Paraguay, dijo el Indio Solari, el futuro ya llegó. Así que creo que es importante que tengamos en cuenta eso. Creo que es importante que podamos creer en el Paraguay. De creer en el Paraguay en el sentido de que lo que estamos haciendo vale. De que no necesitamos mucho más de lo que estamos haciendo, en el sentido de que más esfuerzo tuyo, ¿cuánto más podés hacer si no tenés un acompañamiento? A eso me refería, a unite a las personas que están a tu lado, acércate a las personas que están haciendo lo mismo que vos, acércate a quienes tengan por lo menos tus mismos intereses, porque desde lo colectivo es que vamos a salir de probablemente una situación de necesidad o una situación que sea adversa. Así que ese es el mensaje, anímense, júntense y vayan para adelante. Bueno, muchas gracias, Ricardo, qué hermosas palabras, te comprometemos a que vuelvas otra vez. Y bueno, como ustedes vieron, desde el otro país, pero realmente desde otra mirada, desde otro sueño, desde el que Ricardo Arriola Fara, desde el que este creador, desde este administrador y fundamentalmente este gestor de esta realidad nos está hablando. Les esperamos desde el otro país.